ese primer titular, esas primeras valoraciones, Jorge, de lo que son los distintos frentes en Ucrania y de esa presión que sigue ejerciendo Rusia después de esos avances que vimos hace algunas semanas. Todo tuyo. Vale, pues lo primero te voy a responder, voy a empezar por donde me acaban de preguntar por el chat, así que creo que es lo más conveniente, sobre esa incursión desde el territorio ucraniano en los oblasts rusos de Belgorod y Kursk. Efectivamente, tal y como ya hubiera ocurrido en ocasiones anteriores, grupos de la oposición rusa, hay varios de estos grupos, ¿vale? Grupos que están integrados dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas, son grupos armados de población rusa, pero que están dentro de las Fuerzas Ucranianas, han realizado incursiones en los oblasts de Belgorod y Kursk en las últimas 48 horas. Esto ya había ocurrido anteriormente el año pasado. No es una dinámica nueva, no es algo particularmente rompedor o, digamos, algo que cambie las dinámicas sobre el terreno. Han sido incursiones limitadas y que por las imágenes que se han visto han sufrido importantes bajas en el proceso de llevarse a cabo. Yo creo que esto es más o menos la clave en este sentido. Yo no creo que sea digamos, algo que, al menos por el momento, al menos con la información que tenemos a esta hora del día de hoy, no es algo que podamos decir es particularmente relevante. Luego, por lo demás, tenemos los frentes que han llegado siendo protagonistas las últimas semanas, que continúan siéndolo. Tenemos presión rusa desde el sector de Avdiivka, hacia el oeste, que se mantiene desde la caída de la ciudad, aunque en un grado mucho menor que la semana posterior a esta caída. Ya, digamos, continúa habiendo enfrentamientos, pero no es el frente central, por así decirlo, las operaciones rusas. Luego, posteriormente, voy a abrirme yo mismo el mapa, por cierto, que así lo tengo también más a mano y me aclaro más a la hora de hablar las cosas. Luego tenemos algo al sur de Avdiivka, que esto está siendo particularmente relevante en las últimas 48 horas. Las tropas rusas han capturado esa aldea de Nevelske, al suroeste de Pervomaiske, al oeste de Donetsk, que básicamente bueno, es particularmente importante pues, para esta otra localidad que he mencionado, que es de Pervomaiske, que básicamente también ha sufrido una incursión rusa desde el norte y que probablemente acabe cayendo en manos rusas dentro de relativamente poco en base a estos últimos avances. Los combates también continúan siendo particularmente relevantes más al sur, en torno a Novomikhailivka, donde recientemente se han producido avances rusos al oeste, por la zona sur de la ciudad, la periferia de la ciudad. La localidad es un pueblo realmente, ¿no? Pero en el sur de ese pueblo, pues ha avanzado hacia el oeste y también ligeramente en los campos al norte de la misma. Esas dos localidades, Novomikhailivka y Pervomaivske, son las dos que han visto más actividad, digamos, en movimiento de terreno en estas últimas 96 horas, vamos a decir así. Y también, pero esto significa que son las únicas en las cuales hemos visto combates. Sigue habiendo combates pues, en todos los sectores que son habituales de nuestros boletines, ¿no? Hay combates en la zona de Kupiansk, hay combates en la zona de Ivanivsk, Chasiv Yar, hay combates en la zona, pues como digo antes, de Avdiivka, y también algo más al sur, en ese pequeño, esa cuña de Robotine, también continúa habiendo combates. Y bueno, yo creo que ahora en este momento, al menos, no sé cuándo mis compañeros han hecho el último repaso, creo que fue el martes o el Creo que lunes, sí. ¿me puedes confirmar? Sí, bueno, el Creo que lunes o el sí. martes. Creo que sí. Así que no es algo que tenga particular. No ha habido muchas novedades desde entonces, vamos a decirlo De así. hecho, no miento, fue el domingo. ¿El domingo? Bueno, aún Sí. así, lo cierto es que tampoco ha habido demasiadas novedades, más allá de lo que comentaba antes de la toma de Nebelske en base a, digamos, cambios territoriales. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que se está consolidando una tendencia cada vez mayor de que esa falta tantas veces declarada por parte de las autoridades ucranianas de acceso a, sobre todo, sistemas antiaéreos, nuevas municiones para los sistemas antiaéreos, se está haciendo cada vez más notable, cada vez más significativa. Y esto se está traduciendo en que, junto con avances tecnológicos y digamos, tácticos y operacionales por parte de Rusia, que muchos, digamos, objetivos valiosos, sobre todo sistemas valiosos para Ucrania, estén siendo atacados hasta 50 kilómetros de profundidad en relación con el frente. Hemos visto en los últimos
3-4 semanas más o menos, la destrucción de sistemas HIMARS, de sistemas NASAM, de una batería Patriot, varios tanques Abrams. Y creo que lo último, y que es lo que me lleva precisamente a decir esto ahora, dejadme consultarlo muy brevemente, porque me lo he estado hablando antes con los compañeros, pero en general estamos viendo toda una serie de ataques en una relativa profundidad respecto al frente que además se pueden confirmar porque hay imágenes de los mismos. De hecho, es posible que hayáis visto en el tweet de anuncio del streaming de hoy un ataque contra helicópteros ucranianos a unos 40 kilómetros del frente, en el interior del territorio controlado por Ucrania. Un ataque grabado con drones y que tiene varias fases, con primero un ataque con un proyectil de racimo para dañar los helicópteros y que no puedan ser evacuados, y posteriormente con misiles de crucero para destruir los helicópteros. Estamos viendo eso, todo tipo de ataques, precisamente era lo de los helicópteros, lo que había sido lo que habíamos hablado hoy. Está despistado por mi parte, pero bueno. Todo este tipo de ataques, todo este tipo de iniciativas nuevas que están tomando los rusos, nuevas en el sentido de se están consolidando como un fenómeno, como un cambio en la dinámica en el frente, que está dándole, digamos, al menos en lo que podemos hablar de visualmente confirmable, en el sentido de que hay imágenes que podamos contrastar con una cierta fiabilidad de qué está ocurriendo, una mayor destrucción de sistemas valiosos para Ucrania a raíz de ataques aéreos o con drones del propio de Rusia en las últimas, como digo, 3-4 semanas. Es una tendencia creciente y que es bastante significativa, sobre todo si continúa como hasta ahora. Porque los ucranianos lo dicen, ¿no? Que no les sobra el material precisamente. No están para estar perdiendo antiaéreos o estar perdiendo sistemas de artillería, para estar perdiendo blindados de una cierta calidad, ¿no? Es algo que es problemático para ellos. Vale. Pues con esto doy, digamos, el resumen más básico de todo lo Perfecto. básico del frente, ya está hecho, y creo que podemos empezar un poco con las preguntas. Si quieres leerla tú, Edu, si no, tengo yo aquí el chat, puedo leerlas yo mismo. Sí, sí, no, tenemos por aquí, de hecho, alguna que otra. Os recordamos, que vamos a estar atentos, así que comentarios o preguntas podéis dejarlos en el chat. Y de momento nos pregunta Cíclope, parece que Rusia no para de buscar repetir la misma táctica de generar cercos o cercos operativos constantemente en todas las ciudades y frentes. Y te preguntan que por qué es esto así y que si es alguna cuestión de doctrina militar. Pues, por un lado, es cierto que es un fenómeno que estamos viendo repetirse cada vez más. Lo vimos en Bakhmut, lo hemos visto en Avdiivka, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la zona de Pervomaivsk, lo vemos en cierto grado en torno a la zona de Novomikhailivka. Es una dinámica que ha sido más o menos recurrente a la hora de cuando se plantean los avances rusos, el crear calderos para estos ucranianos y presionarlos para tratar de desgastar a esas tropas ucranianas en posiciones poco favorables para ellos. Es básicamente, me preguntas si es sobre doctrina. Yo creo que más que doctrina es que en parte también lo es. Es una cuestión de cómo interaccionan las prioridades rusas con las prioridades ucranianas. Ucrania siempre ha planteado el hecho de no querer ceder, no querer dar un palmo de terreno, y que todo territorio es valioso de defender ante el avance ruso. Esto ha sido algo que vimos, por ejemplo, en Bakhmut, y esta ha sido durante bastante tiempo una hipótesis que hemos visto en Avdiivka. De hecho, no, los propios oficiales ucranianos, y a veces ha habido filtraciones o declaraciones en medios occidentales, hemos visto esos comentarios sobre cómo la ciudad de Avdiivka llegó tarde, porque se intentó defender la ciudad mucho más allá del punto de lo verdaderamente posible. Entonces, yo creo que esta tendencia a los cercos, que esta dinámica general de actuación de los rusos, por un lado, es una reacción a esa estrategia ucraniana de no ceder terreno, y por otro lado, un parte de ese objetivo que siempre ha tenido Rusia de lo más importante aquí es tratar de quebrar al ejército ucraniano. Lo importante es hacer colapsar al ejército ucraniano, que no pueda, que tenga que necesite más suministros, necesite más apoyo para Occidente, que no se lo da a dar. Esa es la percepción rusa. Ya luego también ha habido una pregunta sobre eso que podemos tratar luego, de que de tratar de hacer que el otro esté exhausto, que deje de poder combatir, porque, por ejemplo, estamos viendo también la cuestión de la movilización es enormemente polémica en Ucrania.
Por eso no se ha llevado hasta ahora, porque hay muchos problemas a la hora de justificar el llevar a cabo ese tipo de medidas. Entonces, el tratar de erosionar en la medida posible también el efecto ucraniano es de interés para Rusia, más que potencialmente, aparte de más barato, en el sentido de llevar a Ucrania a unas situaciones en las cuales su posición no sea, digamos, particularmente favorable para ellos, y combatir allí es algo bueno para Rusia en términos de gasto de recursos. Entonces hay una suma de factores que han hecho que esa se haya convertido en la dinámica general. Si va a continuar siendo así o no, lo más probable es que sí, pero depende también de otros muchos elementos, como por ejemplo los que estáis planteando en el chat ahora mismo, ¿no? Sobre cuál va a ser el futuro del apoyo a Ucrania, si algún otro actor puede intervenir. Hay, digamos, toda una serie de variaciones, de preguntas, de planteamientos que vamos a hacer en ese sentido que podrían afectar ese futuro. Pero vamos, yo diría que en principio es algo que volveremos a ver. ¿Cuál será el próximo gran cerco? Pues ahí ya no me meto, ya no me atrevo a valorar hasta qué punto es así. Pero por ahora, vale. Tengo unas cuantas más preguntas, las voy Sí, leyendo yo, Edu, si te parece bien. vamos con ello, sí. Vale. Bueno, nos preguntan sobre, por un lado, si hemos visto algún tipo de anuncio de despliegue de tropas rusas en la frontera de Finlandia. Yo no he visto algo reciente al respecto, pero la última noticia que sé sobre lo mismo es que ya entró en vigor la reestructuración de los distritos militares rusos y se ha reactivado el distrito militar de Leningrado, y eso hace que digamos, la zona de despliegue permanente de ciertas unidades rusas ahora esté más concentrada a lo largo también de la frontera, por ejemplo, de Finlandia. Pero si algún tipo de acumulación de tropas significativa, en plan, por ejemplo, que vimos antes de ucraniano, no he visto nada por el estilo y no creo que vaya a ocurrir, vaya. Luego, sobre esto, bueno, en relación con lo que estaba contando antes, sobre estos equipos que están siendo destruidos, especialmente en las últimas semanas por ataques de precisión por parte de Rusia, nos preguntan. Sé que es difícil de responder, pero en vuestra opinión, ¿estos equipos más especiales pensáis que quedan aún suficientes para que Ucrania se defienda? Cuando se acaben, ¿será posible la defensa solo con soldados en trincheras, drones y algo de artillería? La segunda pregunta es más complicada que la primera, debo decir. Eh, Todo equipo tiene un límite, ¿no? Es decir, hay un desgaste más o menos continuo de equipamiento a lo largo de un conflicto. La cuestión es que hay problemas en Occidente a la hora de suministrar con una tasa de renovación razonable, sobre todo los sistemas antiaéreos. Ese es el principal problema. Ese y los proyectiles de artillería. Si se acabarán quedando sin ellos o no tendrán los suficientes para que Ucrania se defienda, depende de qué te refieras con que Ucrania se defienda. ¿En algún momento va a quedarse Ucrania, por así decirlo de manera un poco exagerada, sin balas? No creo. El número de sistemas que van a poder seguir operando de manera más o menos funcional y útil a nivel del frente está disminuyendo, y esto está siendo cada vez un problema más a nivel operativo, sí, sin ningún tipo de duda. Y salvo que se pase ese gran paquete de ayuda estadounidense, que tiene toda pinta de que no se va a pasar, dudo seriamente que eso se pueda solucionar este año, desde luego. Más adelante puede. Se habla mucho, por ejemplo, de esta iniciativa de compra de municiones creo que es de República Checa, si no estoy muy equivocado, y que va a darle más municiones de artillería a Ucrania. Pero lo cierto es que estamos hablando de 300.000 municiones, que son bastantes, no quiero decir que no sea nada. Eso es útil para un par de meses. Pero porque estamos hablando que ahora mismo Ucrania consume unas 2.000 municiones al día frente a las 10.000 de Rusia, aproximadamente, en las municiones de artillería estoy hablando. Pues 300.000 dan margen para incrementar ese uso y para, en términos generales, si lo subes a 5.000 al día, que sería algo más, digamos, factible para Ucrania, pues eso, 2 meses de municiones adicionales, que está bien, desde luego es más que nada, pero también hay que pensar eso, que es un límite, que es ganar algo de tiempo, pero tampoco demasiado. Y luego sobre si acaban estos recursos, ¿sería posible la defensa solo con soldados, trincheras, drones y algo de artillería?
La falta de medios, evidentemente, tiene impacto. O sea, ya lo estamos viendo. El problema, por ejemplo, de ahora que el principal problema que tienen los ucranianos en este momento es que ya no tienen suficientes sistemas antiaéreos para cubrir el frente debidamente y cada vez están sufriendo más la primacía y la supremacía de la aviación rusa, que ahora mismo está claramente en una posición mucho más favorable de lo que lo ha estado nunca en el transcurso de la guerra. De hecho, el mes pasado fue el récord, pues dejadme mirar que os miro el dato que lo tengo por aquí, fue el récord de número de ataques aéreos rusos a lo largo del conflicto. Concretamente fueron 2.441. En lo que llevamos de marzo, llevan 1.115. Hace un año, en marzo de 2023, hubo 827. La situación es claramente mucho mejor en ese sentido para Rusia de lo que ha sido en ningún momento anterior. Sí que efectivamente hay un efecto claro, contundente y digamos, no visible en el frente de estas deficiencias. Vale, más preguntas. Nos preguntan si, Jorge, si creemos que Rusia podrá tomar Sloviansk y Kramatorsk. No es una batalla que creo que vaya a ocurrir mañana, por así decirlo, ¿no? Falta tiempo para que se pudiese producir esa batalla y que otras batallas por el camino, una nueva batalla de Limán, quizá, una batalla de Konstantinivka, una de Siversk. Digamos que hay al menos 3 o 4 batallas importantes antes de plantear si Eslovenia y Kramatorsk. Cuando lleguemos a estas, si ocurre, ya podemos plantear hasta qué punto es factible que Rusia se imponiese en el, digamos, es el gran bastión ucraniano que son las dos ciudades de Eslovenia y Kramatorsk. Bueno, os preguntáis sobre si Trump gana las elecciones, la guerra de Ucrania acabará. Bueno, la guerra de Ucrania acabará tarde o temprano. Gane quien gana las elecciones. Sí. Lo que importa más es en qué términos y condiciones va a llegar a su fin este conflicto. Si Estados Unidos retira plenamente el apoyo militar a Ucrania, dudas al respecto de hasta qué punto esto podría ser así. Por una victoria de Trump, vamos a suponer que este escenario. ¿La guerra se acaba antes? Depende también de lo que haga la Unión Europea. Depende también de lo que decide la propia Ucrania. Hay muchos factores entrelazados que me resulta difícil poner una mano en el fuego de esto ocurrirá o esto no. Si la pregunta es, ¿gana Trump el, no sé qué día de noviembre es, el 19 de noviembre creo, algo por así, las elecciones, y al día siguiente termina la guerra de Ucrania? No, eso no va a pasar. Hay que hacerse la idea de que la guerra de Ucrania durará al menos un año más, mínimo, y probablemente yo no descarto otros 2. No, y además que O incluso 3. yo entiendo la pregunta, ¿eh? Lo que Trump ha dejado claro en todo momento en la campaña y lo sigue dejando claro es que Ucrania es nada cercano a existencial para Estados Unidos. No. Y en ese sentido, lo que sí puede esperarse. A ver, hay una diferencia entre bola de cristal y que podamos confirmar ciertas cosas. ¿Sabemos si terminará antes la guerra de Ucrania en caso de que gane Trump las elecciones? No. ¿Sabemos que se confirmará y se cronificará el alejamiento de Estados Unidos con respecto al conflicto? Es muy probable. Es muy Sí, pero probable, lo cierto es que, salvo que Trump dé un giro de 180 grados de su discurso, que no parece probable. correcto, pero lo cierto es que ahora mismo Estados Unidos, esto no es cierto, es hace 2 días, ¿no? Pero se ha tirado meses y meses sin aprobar Claro, nuevos paquetes de ayuda para Ucrania. Y esto es así, esto es objetivamente sí. cierto. Y a ese efecto, digamos, eso no cambiará tanto. Pero lo que pasa es que cómo afectará eso a la postura europea y a la postura ucraniana es lo verdaderamente relevante. Pero bueno, Claro. luego se irá viendo. Es cierto que con Biden la ayuda está estancada, lo sabemos. Es cierto que, entre otras cosas, el estallido del conflicto en Oriente Medio ha complejizado la posición del gobierno de Biden. Lo que pasa es que, en caso de que Trump volviese a la Casa Blanca, lo que hoy es posiblemente una cuestión coyuntural, que es a lo que se agarra Ucrania, los actores europeos, que entienden que el alejamiento de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania es una cuestión temporal o coyuntural y que se puede revertir. Lo que pasaría en caso de que ganase Trump es que probablemente los actores europeos de Ucrania y también Rusia asumiría que ese alejamiento de Estados Unidos respecto a Ucrania ya iba a ser permanente, o al menos durante 4 años. Y eso cambia, aunque en lo material quizá no cambie sustancialmente con lo que hoy está aportando Estados Unidos al conflicto, el que se borre toda esperanza para los actores europeos y para Ucrania de que Estados Unidos se involucre en mayor medida
sí que afecta al conflicto, evidentemente. Pero bueno, de ahí a que podamos responder esa pregunta ya es otro cantar, Vale. evidentemente. Bueno, nos preguntan también sobre si creemos que podría haber una nueva entrada de tropas rusas por el norte o si, bueno, también nos preguntan sobre un grupo, si creemos que podría haber una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Ahora vamos sobre este tema que va a seguir surgiendo. Probablemente, teniendo en cuenta lo que esperamos que diga mañana Macron, va a volver a surgir una vez más. Pero bueno, sobre si creemos que Rusia puede entrar nuevamente por el norte. Posible es. ¿Va a ocurrir a corto plazo? No. Incluso en el medio tengo mis dudas. Ahora mismo la prioridad absoluta de Rusia es recuperar el control del Donbass y posiblemente volver a avanzar por primera vez hasta Zaporizhia ciudad. Yo creo que eso es la máxima prioridad junto con llegar a los kills dentro de Kharkov. Yo no espero que abran nuevos frentes, salvo que se muestre una oportunidad muy clara de colapsar las líneas ucranianas. En ese caso, nuevamente, es algo en lo que no pongo la mano en el fuego. Solo digo que en el corto o medio plazo no me parece que lo vayan a hacer. Pero sí la situación. Ellos desde luego conocen mucho mejor cuál es la situación del frente que yo. En ese sentido, ¿no? Quiero decir, nosotros podemos hacer todo el análisis, pero nunca tendremos todos los datos que pueden estar viendo cualquiera de los dos bandos, realmente, ¿no? Así que es algo que hay límites a cuánto podemos especular. Posible es, probable, yo ahora mismo no lo veo. Tenéis, por Luego, cierto, el link a la cobertura, lo acabamos de pasar por el chat, ¿vale? Esta misma cobertura, este mismo mapa interactivo que estáis viendo, podéis acceder vosotros en la página web y consultarlo a vuestra libertad y responsabilidad. vale, bueno, está haciendo muchas preguntas relacionadas con la OTAN o el envío de tropas a Ucrania en general. A ver, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Bueno, para empezar, primero voy a quitar el miedo que me han preguntado. Nos preguntaban si Francia o Reino Unido, por ejemplo, envían tropas a Ucrania, ¿creéis posible que Rusia les atacara aunque el conflicto se mantuviera acotado al territorio ucraniano? Yo estoy seguro que si cualquier tropa occidental que entre en Ucrania es un objetivo para Rusia, en ese sentido. Es un objetivo perfectamente plausible, salvo que lo hagan en una de las opciones que hemos planteado en directos anteriores, que es marcar por así decirlo, la línea hasta aquí. A sentarse en el oeste de Ucrania, principalmente, en las regiones del oeste de Ucrania, y decir, hasta aquí puedes llegar Rusia, más de esto no puedes llegar. Una posición muy cínica y muy complicada, pero es una posibilidad de despliegue de tropas que yo considero factible. Lo que ha hablado, por ejemplo, Macron, creo que ha hecho menciones explícitas a Odessa. Es posible que se trate de marcar una línea. Y aunque ahí me parece un riesgo marcar esa línea, porque yo sé que había Odessa con un interés mucho más relevante para Rusia que el oeste de Ucrania o incluso la propia Kiev. Pero todo habrá que verse. ¿Es posible que se manden tropas a Ucrania? Sí. Yo quiero dejarlo aquí claro mi posición al respecto. No espero una guerra abierta con Rusia por Ucrania, pero contemplo perfectamente que se puedan enviar tropas dentro de no menos de un año, eso también es importante. Si la situación de Ucrania continúa empeorando significativamente, yo creo que podemos ver algún tipo de despliegue de tropas en territorio ucraniano. ¿Con qué misión, en qué cantidad y muchas otras preguntas posibles? No me meto, porque creo que el abanico de posibilidades es enorme y me gustaría tratarlo aquí teniendo más compañeros del equipo que esté de seguimiento del tema ucraniano en general, para poder debatir y contrastar más opiniones que esa mía sola, ¿no? Pero yo creo que es algo factible. Más preguntas que nos hacéis. ¿Y en el lado ruso hay algún problema o límite de suministro? Si han tenido que comprar una gran cantidad de munición a Corea, ¿en qué momento habrá una bajada de capacidad rusa? Pues de hecho la capacidad rusa está en crecimiento, claro. Hace creo que 3 días la CNN estaba publicando que ahora mismo Rusia tiene más capacidad de proyección que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos, en términos de municiones de artillería, tiene 3 veces más capacidad. La compra de municiones a Corea del Norte o a Irán, como se ha planteado, no debe entenderse como un Rusia está desesperado y está rascando el fondo del barril buscando nuevas municiones. Debe entenderse como Rusia quiere mantener unas reservas activas, Rusia quiere continuar incrementando la capacidad de sus operaciones y no por ello está quedándose sin ellas. Hemos escuchado 1000 veces la cantinela de Rusia no tiene más misiles, Rusia no tiene más proyectos de artillería, dentro de un mes Rusia ya no puede más.
hemos visto hasta ahora que es claramente mentira y que Rusia está en incremento de sus capacidades ahora mismo. El ejército ruso se hace más fuerte ahora mismo, no más débil. Vale. ¿Qué más cuestiones? Nos preguntan nuevamente sobre las incursiones que ha habido en Kursk y en Belgorod, las regiones de Kursk y Belgorod, preguntándonos sobre por qué se ocurren, cuál es el objetivo. Lo primero, hay que entender que es una cuestión de un mensaje político, sobre todo. No es un intento, a pesar de lo que puedan decir los rusos, de que es un intento de capturar territorio para posteriormente hacer un intercambio o cuestiones por el estilo, yo desde luego no contemplo que se pueda leer en esos términos. A mí me parece un intento de proclama política de hay rusos en oposición a Putin, hay una oposición interna a Putin, intentar provocar que se ocurra algo dentro de Rusia de una manera más propagandística que funcional en ese sentido. No creo que haya una posibilidad real de penetración y no creo que Ucrania tenga recursos que le sobren en este momento como para intentar entrar en territorio ruso. De hecho, el hacerlo, la razón por la que lo hacen con unidades de rusos opositores es precisamente porque si las tropas ucranianas tratasen de tomar territorio ruso, sería la excusa más fácil del mundo para galvanizar e incrementar aún más el esfuerzo bélico ruso con apoyo de la población. No me parece, o sea, no creo que en ningún caso sea el control territorial el objetivo de estas operaciones. Vale, más preguntas. Bueno, se me preguntan mucho por qué no se abre otros frentes, Kharkov o más al norte, lo que sea. Por mucho que Rusia está ahora mismo en una mejor situación de recursos que Ucrania, eso no significa tampoco que le sobren 100.000 soldados para desplegarlos y abriendo un frente en Kharkov o en cualquier otro sitio. Y además, un cambio drástico en las dinámicas del frente podría provocar cambios a nivel estratégico que podrían ser contraproducentes para Rusia. Si, por ejemplo, Rusia hiciese una ruptura brutal, por ejemplo, entrando entre Kharkov y Sumy y capturase una gran cantidad de territorio en la zona, eso podría, por ejemplo, alterar las dinámicas de voto en el Parlamento estadounidense y hacer que pase ese paquete de ayuda. A Rusia ahora mismo no le interesa hacer una ruptura drástica hasta que estemos muy cerca de verano, quizá otoño, incluso. Hasta entonces, cualquier cambio muy drástico, que no sea algo progresivo, que sea algo percentual, como está siendo hasta ahora, corre el riesgo de provocar un efecto mariposa que sea peligroso para el desarrollo, por así decirlo, del conflicto. Me parece que sobre todo es algo que tener en cuenta en ese sentido. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el hecho de que el frente va lento, pero no le va mal a Rusia en el momento actual. Seguimos viendo esos avances progresivos. Claramente Rusia está ganando más terreno del que consigue ganar Ucrania, que es prácticamente nada. Por lo tanto, yo creo que valorando esto, teniéndolo, digamos, en cuenta, no, pues no especularía. Pues esas son las razones por las que os decía antes que no creo que vaya a producirse ningún tipo de irrupción nueva en los próximos, a corto o medio plazo, vaya. Preguntan también ¿Qué por más? Odessa. Siempre No, sí, presente ese nos tema. preguntan siempre por Odessa. Sí. Odessa es súper importante y relevante para Rusia, pero en cualquier caso sería una fase de la guerra posterior a la que estamos ahora. Igual que decía antes lo de Kramatorsk y Slaviansk, digo lo mismo sobre Odessa. Hay muchas batallas que librar en un camino a Odessa. Sobre todo porque ahora una operación de desembarco en el Mar Negro es imposible, con el contradominio que hacen los ucranianos con el uso de drones intensivamente. Así que no es algo que esté en el menú ahora mismo, no es algo que le haya que pensar en Odessa en mucho tiempo. Más cuestiones. Mm. Nos preguntan sobre los chechenos, sobre las PMCs. Están en el frente, están en distintos lugares del frente, pero digamos tienen un papel menos destacado y digamos hay un mayor control estatal sobre qué imágenes se publican y se filtran hasta cierto punto. Y estas unidades tan, digamos, tan vocales, tan propagandísticas, han pasado a un papel más secundario. Vale.
Bueno, esta es una pregunta que no tiene que ver con esto, pero pues lo menciono, es algo por responder rápidamente. Nos dicen, vi a un youtuber contando que Estados Unidos solo estaba pudiendo reclutar como a la mitad de los reclutas que necesitaba. ¿Sabéis si es cierto? Europa, ¿cómo va con eso? ¿Tiene sentido la propuesta de Macron, si es cierto? Sí, es un problema general en Occidente. No se están alcanzando las previsiones de reclutamiento en ningún lado. No sé si la cifra era que a la mitad, pero puede ser algo, digamos, significativo. Saltar las dos cifras seguro, un porcentaje de dos cifras que no se está alcanzando. Pero hasta qué punto es catastrófico o particularmente grave, ahí ya no me quiero meter. Es una cuestión también de cómo están planteándose las Fuerzas Armadas de distintos países en distintas circunstancias, en Occidente sobre todo, como es un problema. Y si esto puede afectar a la propuesta de Macron, pues no necesariamente, porque, reitero, yo no creo que, o sea, ya no solo que no lo espere, sino que no lo creo, que fuésemos una guerra abierta con Rusia en Ucrania. Siempre se va a ir con fuerzas voluntarias. No, no se va a decretar una movilización en países europeos. Me refiero a europeos de la Unión Europea. Vale, más preguntas por aquí. Algunas se repiten. La pregunta es, ¿cabe si vemos posible el abandono o la caída de Bodian o de Bugledar? Perdona, ¿cuáles son? Repite pronto, por favor. Si vemos posible la caída o el abandono de Bodiane o de Bugledar. Sí, perfectamente posible. De hecho, me parece que el objetivo ahora de la campaña no Mikhail Lipka es acabar provocando un caldero en torno a Ogledar y Bodian. O sea, me parece que ese es el principal objetivo. Y por supuesto será quizá dentro de un mes, quizá algo más, estamos hablando sobre ese tema. Eh, vale, más cuestiones. Nos preguntan por la participación o por la importancia de los sectores chechenos en el Y bueno, lo que decía conflicto. antes, que Sí. están ahí, simplemente no tienen un protagonismo tan propagandístico como el que tenían antes. Lo mismo con las PMCs. Hay varias PMCs rusas, varias empresas militares privadas rusas desplegadas en territorio frente. Sobre todo en estos nuevos marcos que ha creado el Ministerio de Defensa tras todo el drama con Wagner del año pasado. Pero sí, siguen ahí, se están ahí. No, no se han ido a ningún sitio. Y Más nos preguntan por sentir popular, por así decirlo, o por reacciones de la ciudadanía europea, por así decirlo, con respecto a los nuevos discursos por probélicos, por ahora, así decirlo, o por ahora belicistas. nadie se lo toma. Me da la sensación de que por ahora nadie se lo está tomando particularmente en Sí, serio. estoy de acuerdo. Ni siquiera en Francia. Eh, Ni siquiera en Francia. En Francia puede cambiar a partir de mañana del discurso a nación que va a dar Macron al respecto. Sí, Pero diría que por ahora nadie se lo está tomando excesivamente en serio. sí. Sí, es cierto también que algunas de las posiciones militaristas, si se quiere, o de la profundización militarista en algunos países de la Unión Europea, viene ya de hace 2, 3 años, y entonces de alguna forma se van aceptando, la ciudadanía de estos países va aceptando determinadas medidas casi por una cuestión de arrastre, pero por ahora no es una cuestión, yo creo eh, que sea punto primero del día, ¿no? De la gente en estos países, como si lo fue probablemente en los primeros meses después del estallido del conflicto. Me ¿Vemos posible pregunto, una zona de explosión aérea? Ni por casualidad. No creo que en ningún caso se vaya a arriesgar a. E incluso, quiero decir, cuando he dicho antes que creo posible el despliegue de tropas occidentales en Ucrania, no, reitero, no pienso en la entrada de países occidentales abiertamente en guerra con Rusia en Ucrania. Pienso en despliegues con funciones limitadas y más o menos controladas para evitar una escalada mayor. Pero no creo que vaya a ir demasiado lejos. El escenario más drástico, más complicado que veo es un escenario a lo Corea, en el sentido de que los países europeos que así lo deseen manden decenas de miles de voluntarios, comillas, comillas, a combatir a Ucrania. Pero eso lo veo muy difícil y lejano a día de hoy. Pienso que otras opciones más mmm, moderadas, vamos a decirlo así, se tratarán mucho antes.
Y es cierto, por otra parte, lo que estás diciendo alguien ahora mismo en el chat. Ya hay voluntarios occidentales a patadas en Ucrania. Más de no sé cuántos, pero sé que miles. Solo sería escalar eso, en lo que no que eso es el más exagerado. Pero bueno, más cuestiones. Mm, Preguntan por el paquete económico europeo que se ha aprobado hoy. Si tiene incluido alguna cuestión vinculada con armamento, por ejemplo. Y Pues también, se ha aprobado hoy un nuevo paquete, no he visto nada al yo tampoco respecto. lo había visto. Te lo he Pues pasado para ver yo, si... Pero bueno, nos dice también Juan Huertos que si hay alguna diferencia con respecto a la opinión si nos referimos a los militares europeos. Entiendo que se refiere más allá de la opinión de la ciudadanía que estaría pensando ahora mismo los dirigentes, bueno, el ejército, los comandantes, los generales. a ver, yo creo que hay un cierto consenso, lo que he visto, de que el riesgo de un conflicto en Europa es indudablemente mayor ahora que hace 5 años. Y que cada vez más comandantes están de acuerdo en que hace falta hacer mucho más si queremos que Ucrania no pierda la guerra. Pero más allá de esto, un consenso sobre qué medidas específicas tomar, más allá de hacer más, yo no creo que haya uno particularmente destacado. Más cuestiones. Eh, No, insisto, por mucho que estéis viendo reportes de quizá actividad de tropas en la frontera con Finlandia, no está pasando nada significativo. Si está habiendo algún tipo de movimiento de tropas, es parte de la reestructuración de los distintos militares rusos. Rusia no va a abrir un conflicto con Finlandia de ningún modo mientras esté inmerso en Ucrania. Y después, probablemente tampoco. ¿Vale? Quiero dejarlo claro en ese sentido. Porque no tendría sentido. O sea, está librando ya una guerra de alta intensidad en Ucrania. No hay razones, no hay motivos, no gana absolutamente nada abriendo otros frentes. Nada. Vale, más preguntas. Mm. Bueno, pregunta que creemos que dirá mañana Macron. Yo creo que hablará sobre este acuerdo bilateral que se ha aprobado ahora en el Parlamento con Ucrania, que incluye básicamente envío de armamento, entrenamiento a tropas ucranianas y unas cuantas cosas más. Y hablará de la importancia de Ucrania para Francia. Yo no espero ningún anuncio drástico en las próximas 24 horas. Es un discurso marcadamente más político que de cambio estratégico del mundo. Más cuestiones. Eh, Estoy mirando el chat, ¿vale, chicos? Estoy intentando no repetirme también porque algunas preguntas se repiten mucho. Vale, bueno, os preguntáis si el hecho de que no se esté tomando en serio la subida de tono bélica, ¿acaso no es muy peligroso para evitar que esta escalada se va a producir de forma repentina? Evidentemente, el hecho de que la población general no esté tomándose en serio o no esté muy preocupada por esa escalada retórica, tiene sobre todo con el hecho que ver de, primero, se siente muy lejano. A pesar de las declaraciones grandilocuentes que hayan podido hacer distintos líderes en las últimas semanas y meses, se sigue sintiendo algo muy lejano. Eso puede cambiar, pero nuevamente yo no creo que vayamos ningún tipo de movimiento de sentido en un año. Sobre todo va a depender mucho de cuánto se continúe presionando a Ucrania, cuán cerca esté Ucrania de una derrota más o menos plena. Así que yo no creo que en este momento sea algo que vaya a saltar, digamos, a la palestra tan claramente de forma inmediata. Cuando también os lo digo, cuando nosotros lo vemos más claro que es algo en corto plazo, ya os lo traeremos aquí porque ya sabéis, de Ucrania hablamos mínimo 2 veces a la semana. Así que tranquilos que os enteraréis. Si ahí vemos indicios más claros en ese sentido. Y bueno, ¿veis posible una traición a Ucrania por parte de los actuales aliados? Bueno, depende de cómo sea traición, ¿no? Si Estados Unidos gana Trump, lo estamos mencionando antes, es posible que ya no haya ninguna posibilidad de nuevas ayudas a Ucrania. Eso puede considerarse una traición, quizá. Quizá no. Sí, quizá no. Vamos a dejarlo en el aire. Vale, una pregunta que no he tratado antes, pero siempre es
interesante. Rusia lleva mucho tiempo acumulando tropas en torno a Kupiansk. ¿Veis posible una ofensiva en esa zona o creéis que es más probable que enfoque otro frente? Tenemos un debate interno en el grupo de trabajo habitual de Ucrania de cifras sobre si lo de Kupiansk es verdaderamente un objetivo inmediato para Rusia o es maskirovka, es un engaño. O intento de hacer que los ucranianos sigan concentrando tropas allí y las sigan desgastando a base de artillería y aviación. Y pues, realmente se busca atacar en otro punto del frente. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Luego, más preguntas. ¿Estados Unidos le conviene que la guerra dure más tiempo? ¿También le conviene que Europa deje competir geopolíticamente? Yo creo que hace tiempo que pasamos el punto en el cual a Estados Unidos le interesa particularmente que este conflicto siga. Cuanto antes termine, menos problemático será para ellos ahora mismo. Más preguntas que hacéis, como bien dice alguien, no paráis. Se hace lo que se puede. Que es no parar. Es no, sí, que es no parar, Básicamente, básicamente. si pudiéramos, pararíamos. Sí, Pero pero no, bueno, no nos deja el como, mundo. como dentro de unos minutos ya toco sustitución, pues no, ya no paramos. Eso te iba a decir. Eh, Acordaos que ahora en unos minutitos llega José y pasamos al bloque latinoamericano, ¿eh? No os sí, vayáis. Vamos con vale. alguna última preguntita por aquí. Cuestiones así muy rápidamente. Efectos sobre Moldavia o efectos que podrían tener las elecciones en Moldavia en la guerra. Evidentemente, Moldavia es uno de los países que está más directamente impactado. Es un vecino directo, tiene el coste de Transnistria. Es muy relevante que, bueno, sea muy, digamos, clave para los comicios que se vienen. Pero hasta qué punto, en qué efecto, sinceramente no estoy siguiendo las encuestas en Moldavia, no he estado haciendo un trabajo en ese sentido, así que prefiero no decir nada particularmente significativo al respecto porque no me gusta hablar de lo que no sé, ¿vale? ¿Cuán catastrófica sería la derrota de Ucrania para el mundo occidental según lo conocemos hoy por hoy? Una pregunta un tanto minosa como está planteada, ¿no? Sí. Mi respuesta es depende. Depende de qué derrota, porque hay muchas derrotas, hay muchas posibles derrotas. Una derrota podría ser con que se queden las fronteras como están ahora mismo. Eso sería una derrota. Pero una derrota muy diferente es que Rusia se anexionase medio Ucrania. Y otra muy diferente es que fuese toda Ucrania. Cada cual tendría unas consecuencias distintas y más o menos drásticas para Occidente. Sobre cuáles es que depende de demasiados factores como para poderme meter verdaderamente a fondo en esta cuestión. Os prometo que el día que acabe la guerra de Ucrania vais a tenernos aquí contándoos un largo y tendido análisis de las consecuencias que creemos que tener esa fin del conflicto, sea el que sea. Bueno, la pregunta sobre las maniobras China, Rusia e Irán no son nada novedoso. Para empezar, llevan ocurriendo un montón de años las maniobras navales. Y si con esto está abandonando Armenia a su suerte y apuesta todo a Azerbaiyán. Yo no creo que una cosa esté relacionada con las otras. Las maniobras navales y el complejo juego de alianzas del Cáucaso no son dos cuestiones directamente relacionadas. ¿Cómo está yendo la movilización en Ucrania? No muy bien. Es la respuesta más sincera que he visto yo en base a leer los medios ucranianos y ver cómo avanza la cuestión en ese sentido. La movilización es un proceso muy complicado, muy políticamente sensible y que en general les da muchos quebraderos de cabeza al gobierno ucraniano. A ver. Y ya vamos a ir acabando, porque creo que además veo que tenemos a José ya en la sala de espera. Sí. Eh, Pues ya le voy a avisar. vale, sí. ¿Qué más preguntas? He visto si alguna. Vale, sí, ya está por aquí. Vamos con una última, si quieres, Jorge. Vale, pues vamos con una última a ver si encuentro alguna que no hayamos respondido ya. Mm, Bueno, venga, simplemente porque es la última grande que ha salido. ¿Creéis realmente que Macron podría llevar tropas en el escenario que plantea Ucrania o es una retórica de guerra? Sí, yo creo que lo he dicho antes, lo reitero ahora, de una manera limitada,
Yo creo que perfectamente dentro de un año vamos a ver tropas de países europeos en territorio ucraniano. Reitero, no para liberar una guerra abierta, por así decirlo, no metiéndose en el bando ucraniano en el marco de la guerra de manera directa, pero algún tipo de despliegue limitado con unas funciones específicas lo veo perfectamente posible. Y cuál es exactamente, pues depende de un montón de debates y de un montón de factores que sinceramente no merece la pena que os desgrane aquí ahora, porque como digo, sí, con otros más compañeros me gustaría plantear más ampliamente todo ese abanico de opciones, pero cuando se acerque más en el tiempo lo haremos en detalle, no os preocupéis. España en particular lo veo, por darle la coletilla a la pregunta realmente, ¿no? España en particular yo lo veo poco probable, lo veo bastante poco probable, pero otros países europeos sí, sí que lo veo bastante plausible, sobre todo a Polonia, a Francia posiblemente, a unos cuantos más de los países del este, sí que lo veo bastante creíble. Y luego por último comentario a ese respecto, la coletilla de la coletilla, ya hay soldados europeos y estadounidenses y de otros países en territorio ucraniano, es cierto. Están en calidad de voluntarios en el país y llevan ahí desde el inicio del conflicto. No ha cambiado esa dinámica en ningún momento. Miles de voluntarios. ¿Hasta qué punto esto... Y bueno, aparte de esos reportes de que probablemente hay también algunos en categoría de asesoramiento y de apoyo para el uso de ciertos sistemas de armamento y para controlar que no se usen en escenarios que no interesan a los países proveedores, también hay. Pero hablamos de algo distinto, un despliegue más significativo que este. Y sí, puede ocurrir, pero no pronto. Así que bueno, ya aquí ya termino.